Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 15 de agosto en que celebramos la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día de la Asunción de nuestra Madre Santísima a los cielos, leemos en la primera lectura el libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19 y capítulo 12, versículos 1 al 6 y 10. Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón color de fuego con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo. En cuanto éste naciera, la mujer dio a luz un hijo varón destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado y del poder del Mesías. Palabra de Dios. La primera lectura que hacemos en esta solemnidad de la Asunción nos lleva al libro del Apocalipsis, donde se nos presenta 2 imágenes en primer lugar. La imagen del Arca de la Alianza. Fíjate cómo inicia. Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza no se encuentra ya. El Arca de la Alianza se perdió. El Arca de la Alianza es esa arca hecha por Moisés, por mandato de Dios, para poner en ella las tablas de la ley. El Arca de la Alianza es la presencia de Dios entre el pueblo hebreo, entre el pueblo judío, y por eso acompaña en una tienda especial donde entraba Moisés para hablar con Dios como su amigo. El Arca de la Alianza va a ser la que ocupa el lugar preferencial después en Jerusalén cuando se construye el templo. El templo se construye justamente para albergar esa Arca de la Alianza, pero en el tiempo, con los destierros y las destrucciones que tuvo Jerusalén, se perdió el Arca de la Alianza. Dios prometió en la reconstrucción del templo que iba a mantener su presencia en ese lugar, a pesar de que no estaba el Arca de la Alianza. Y por eso el signo tan importante en la crucifixión, cuando muere nuestro Señor y se nos indica que se rasgó el velo del templo. El velo era la pared que separaba el resto del templo del lugar más santo, que era el lugar donde estaba antes el Arca de la Alianza, y que denotaba esa presencia del Señor. Cuando hablamos de nuestra Madre Santísima y vemos efectivamente la imagen del Arca de la Alianza, entonces entendemos cómo María es esa Arca de la Alianza. ¿Por qué? Porque el Arca de la Alianza contenía en su interior las tablas de la ley, tablas de piedra que habían sido tocadas por el dedo de Dios, y por eso la presencia de Dios era, digámoslo así, más intensa. Bueno, no hay más intensidad que cargar al Verbo de Dios en el vientre por 9 meses. ¿Quién es la verdadera Arca de la Alianza?
María Santísima. Y entonces vemos esa primera imagen, pero después se nos habla de esa mujer envuelta por el sol, y es una figura prodigiosa, no es cualquier figura, con la luna bajo sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza, y estaba encinta, a punto de dar a luz. Y entonces ya la imagen se vuelve más clara sobre María Santísima. Pero aparece también la figura del dragón, que con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo. Pudiéramos entender sobre esto cómo esa cola de Satanás, esa cola de aquel que era el más bello, el más sublime de los ángeles, arrasó consigo en esa rebeldía a muchísimos ángeles más que decidieron seguirlo en su rebelión. ¿Y cuál es el deseo del dragón? Tragarse al niño. En cuanto éste naciera, quería devorar a su hijo, pero no lo va a lograr. Y nos dice que el niño fue llevado ante Dios a su trono, y la mujer es llevada al desierto, a un lugar preparado por Dios. Esa imagen de María Santísima, de esta mujer llevada al desierto, a un lugar preparado por Dios, lejos del dragón, lejos de Satanás, nos indica de alguna manera esa asunción de nuestra Madre Santísima, que ha puesto la victoria en nuestro mundo. A través de su sí, a través de su misión, es que el Verbo de Dios se ha hecho carne. En la segunda lectura leemos la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 27. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando Cristo entregue el reino a su Padre, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios. Perdón. La primera carta de San Pablo a los Corintios nos habla sobre esa resurrección de Cristo como algo cierto y verdadero, y como primicia. Cristo resucitó, y resucitó como primicia de todos los muertos. ¿Qué quiere decir primicia? El primero en resucitar. Lógico, es el que ha vencido a la muerte. Si por un hombre vino la muerte, entonces también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. Esta que es, en definitiva, nuestra esperanza final. Porque como ha dicho San Pablo, el último enemigo en ser vencido, ¿cuál va a ser? La muerte. La muerte será el último enemigo. ¿Ha sido vencido el pecado? Sí. ¿Ha sido vencida la muerte en Cristo? Sí. Pero todavía nosotros tenemos que morir. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es participar de la resurrección de Cristo. Ahora, cuando nosotros hablamos de esa resurrección del Señor y cuando hablamos de su ascensión a los cielos, entendemos claramente que en cuanto Dios, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, en cuanto Dios siempre ha estado en el cielo, en el sentido de que Dios es uno y trino. La segunda persona de la Santísima Trinidad se ha hecho hombre, ha adquirido algo nuevo.
El Verbo no puede estar nunca separado del Padre ni del Espíritu Santo porque son un solo Dios. Y entonces cuando hablamos de la ascensión, hablamos de esa necesidad de que esa novedad que ha adquirido el Verbo, que es la humanidad, su ser humano, sea llevado hasta el cielo. Pero podríamos pensar, bueno, al final sí, se han abierto los cielos, pero ha entrado en el cielo el mismo Dios. Es decir, que no nos consta que efectivamente vaya a funcionar para nosotros, que nosotros vayamos a participar de eso que ha ganado el Señor. Pero resulta que cuando celebramos la asunción de María a los cielos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo a la primera discípula entrar en el cielo. A la primera discípula entrar efectivamente en el gozo eterno, ese gozo que no termina. Eso es lo que celebramos hoy día. Por eso la asunción de María a los cielos es una fiesta que nos tiene que llenar no solo de profunda alegría, sino que esa alegría se basa en la esperanza. Es cierta la salvación, es verdadera la salvación que Dios nos ha prometido. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre». María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Leemos en este día de la Asunción la escena de la visita de María a Santa Isabel. Y la primera cosa que debe llamarnos a la meditación es justamente aquello que decíamos sobre el Arca de la Alianza. Cuando entendemos la figura del Arca de la Alianza como ese lugar emblemático que contiene la presencia del Señor. Bueno, fíjate cómo lo vemos de una manera extraordinaria cuando María llega a la casa de Zacarías, saluda a Isabel, y en cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura salta en su seno. ¿Por qué? Porque la que ha entrado es la definitiva arca de la alianza. Esa arca de la alianza que no contiene solo una presencia lejana de Dios, sino al mismo Dios hecho hombre. Y entonces, claro, se produce esa cercanía de Dios. Qué precioso es ver esta imagen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desarrollamos y tenemos clara esa devoción a nuestra Madre Santísima, esto es lo que pretendemos. Nunca poner a María sobre Dios, jamás, sería una locura.
No, no se trata de poner a María sobre Dios, pero resulta que María es la que nos pone en contacto íntimo con ese Dios que se ha hecho hombre. No existe una verdadera relación con Jesús si no es a través de María. Por más que yo sea de aquellos absurdos, que no, María no es importante, María es una simple criatura y no sé qué. Criatura, sí, por supuesto, criatura de Dios, elegida por Dios, pero yo no puedo hablar de mi relación con Jesús si no es a través de María. ¿Por qué? Porque no existe la encarnación del Verbo de Dios si no es por María. Es así de sencillo, así de simple. Aquellas personas que se confunden y se enojan por la devoción a nuestra Madre Santísima es porque no han hecho un ejercicio tan sencillo. ¿Cómo puedo yo relacionarme con Jesús, que es el Verbo de Dios hecho carne, si no es a través de aquella que ha permitido esa encarnación con su sí? Y como vemos en la escena del Evangelio, efectivamente, así como ese niño Juan que crecía en el vientre de Isabel, su madre, ha saltado sintiendo la presencia del Verbo de Dios que crecía en el vientre de María, así nosotros igual. Nuestra vida tiene que ser de la misma manera. Yo quiero encontrarme con Jesús como lo hizo Juan el Bautista. ¿Y cómo lo hizo? A través de la presencia de su madre, a través de la intercesión de su madre, a través de esa verdadera arca de la alianza. Isabel, nos dice el Evangelio, quedó llena del Espíritu Santo. Bendita tú. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Llena del Espíritu Santo, Isabel reconoce qué es lo que sucede en María. Algo que no podía conocer de ninguna manera. María ha quedado embarazada, lleva pocos días posiblemente de embarazo. No hay ningún signo notorio. Cuando representamos la imagen del encuentro entre María e Isabel, a veces ponemos a las dos piponas, a las dos con panza de embarazada, pero lógicamente eso es para representar una realidad, pero no es la realidad en sí. ¿Por qué? Porque María llevaba muy poco tiempo de embarazo y por tanto no era notorio su embarazo. El de Isabel sí, porque lleva 6 meses ya de embarazo. Y entonces, ¿cómo hizo Isabel para saber que María estaba embarazada y además para saber que lo que llevaba en su vientre era a su propio Señor? Bueno, solo a través de esa acción del Espíritu Santo que la ha llenado. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor? No es la madre de un niño. Mil disculpas. No es la madre de un niño. Es la madre de mi Señor. La madre de mi Señor. La madre de Dios. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú porque has creído, porque se cumplirá cuanto fue anunciado de parte del Señor. Y entonces empieza el cántico de María, el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor. ¿Por qué? Porque se ha fijado en la humildad de su esclava. ¿Qué ha hecho María de grandioso? Lo grandioso de María es su humildad de aceptar la misión del Señor. Y entonces hoy celebramos justamente ese último paso en la existencia de María, su asunción a los cielos. Siempre surge la pregunta, ¿María murió o no murió? No lo sabemos. La Iglesia no lo sabe y por eso no lo responde. Cuando hablamos del dogma de la asunción de María a los cielos, se dice que terminada su vida temporal, María fue asunta al cielo. No se especifica si murió o no murió. ¿Por qué? Porque
Hay teólogos que hablan de que sí murió como Cristo murió, y hay otros que dicen no, por no tener el pecado original, pero Cristo tampoco tenía el pecado original. En todo caso, lo importante no es si murió o no murió. Algunas personas a veces se ofenden. No, María no murió, y se ponen, yo las he visto, enojadas. No tiene nada de malo que haya muerto. No, porque no tenía pecado original. De nuevo, Cristo murió y Cristo no tiene pecado original. Lo que celebramos hoy día es la afirmación, que no es de opinión, es un dogma de nuestra fe, que María se encuentra ya en la presencia de Dios en cuerpo y alma. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Mil disculpas, que hoy día la tos no me ha dejado en paz. Que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una muy feliz fiesta de la Asunción de María a los cielos.